¿Qué de particular de los 22? Iba a acabar falleciendo el 23 de octubre de 1865, perdón, de 1861. Miren, va a ejercer la presidencia desde el 15 de agosto de 1855 hasta el 9 de septiembre de 1857. Lo que más se destaca de su bueno, empecemos con sus características particulares. Miren, él va a ser el yerno de Belzu, estaba... Muy bien, el siguiente presidente va a ser José María Linares. Este es el 13º presidente y él va a nacer el 10 de julio de 1808 en Potosí, ¿no? Y va a morir el 23 de octubre de 1861 en Chile. Va a ser presidente de nuestro país entre el 9 de septiembre de 1857 y el 14 de enero de 1861. Como una de sus principales características en exámenes jóvenes es de que a veces aparece como el primer presidente civil. Y se va por fin modernizar los correos en nuestro país con el uso del estampillo, ¿ya? Y el otro hecho, aunque es algo negativo, es que en su gobierno se van a realizar las masacres de Ñáñez o de Loreto, ¿no? Aquí vemos, dicen, no, masacres de Ñáñez o de Loreto. ¿Por qué se llama masacres de Ñáñez? Porque el que los realiza va a ser justamente Ñáñez, que es el general que están viendo en esta portada del libro, y se llama Loreto porque se va a realizar dentro de los predios del Colegio Loreto. ¿Qué es lo que ocurría? A grandes rasgos, en ese momento había muchos partidarios de Belzu que estaban en contra del gobierno de José María Chá, y entonces muchos van a protestar en la calle. Van a ser protestas pacíficas, ¿no? Protestas con gritos y demás, y de eso va a estar harto Ñáñez, y excusándose de que ellos querían dar un golpe de estado al presidente, los va a mandar a detener, los va a reunir a todos los belcistas, o sea, a todos los partidarios de Belzu en el Colegio Loreto, que más o menos llegaban a un número de ciento tantas personas. Y fingiendo que ellos se van a escapar, va a dar la orden de matarlos, así que va a matar a unas 130 personas, y entre ellos destaca, por ejemplo, la muerte de Jorge Córdoba, la muerte de Belzu y de varios altos mandos policiales y militares que seguían la línea de Belzu. La población paceña, enterada de este suceso, va a estar muy enojada y va a corretear a Ñáñez y va a acabar siendo linchado por la población paceña y muerto Ñáñez. Entonces, a grandes resúmenes de la masacre de Ñáñez o de Loreto. Muy bien, vamos a tener un presidente que es muy interesante, que es Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo va a gobernar, primero empezamos con nacimiento, como siempre, ¿no? Mariano Melgarejo va a nacer el 13 de abril de 1820 en Tarata, Cochabamba, y va a morir el 23 de noviembre de 1871 en Lima, Perú. Va a ser presidente desde el 28 de diciembre de 1864 hasta el 15 de enero de 1871. No es uno de los gobiernos más trágicos que va a vivir nuestro país por varios sucesos que van a cometer. De Melgarejo se cuentan bastantes leyendas, entre ellas algunas inventadas, algunas negras, como por ejemplo de que no sabía leer y escribir. Aquí les muestro en imágenes una carta que ha escrito Mariano Melgarejo a su puño y letra, y en ambas pueden verificar que es la firma de Mariano Melgarejo. Él sabía leer y escribir, y si se dan cuenta no es tan fea su letra, es muy bonita. Entonces, ¿de dónde nace el mito de que no sabía leer ni escribir? Nace un poco basada en lo de en la historia de Moreno, ¿no? De este historiador. Dice que una vez le van a pasar un documento y lo va a agarrar y le van a decir, tiene que firmar este documento. Lo va a agarrar de cabeza y Melgarejo va a decir, sí, está bien. Y lo quería firmar y le dicen, pero lo está agarrando de cabeza. Y Melgarejo va a decir, el que sabe leer, lee de cualquier lado.
Entonces va a tener esa frase acuñada Mariano Melgarejo, ¿no? Pero es curioso, aparte de este episodio, también se dice de que Melgarejo la mayor parte de su tiempo y durante su gobierno se la pasaba borracho, entonces va a ser un poco más complicado la lectura que va a tener, ¿no? Entonces por eso van a ser esa leyenda negra que no sabía leer ni escribir, es falso. Otra de sus frases, que esta sí es verdadera, es: confianza ni en mi camisa, fusilen a mi camisa, va a decir, ¿no? Confianza ni en la camisa, generalmente la han debido conocer. En este episodio cuenta de que va a sufrir diversos intentos de golpes, pero es triste cuando se den cuenta que uno de sus más allegados y a quien él confiaba mucho le había hecho el golpe. Así que le había intentado dar golpe de Estado. Así que uno de sus ministros se le va a acercar y le va a decir: mi Melgarejo, en mí sí puede confiar. Y Melgarejo, enojado y por lo que había pasado, va a decir: confianza ni en mi camisa. Y literalmente, jóvenes, va a mandar a fusilar su camisa, ¿no? La va a colgar en la pared y va a llamar a unos rifleros y va a fusilar a su camisa. Entonces, esta frase igual es verídica, ¿no? Durante su gobierno también se va a crear lo que se conoce como la moneda, el peso Melgarejo, que es la moneda que ustedes están viendo en imágenes. Dice, ¿no? A los pacificadores de Bolivia, Melgarejo, y su ministro más importante, Muñoz. Entonces, es muy interesante la visión que Melgarejo tenía, porque él se consideraba que él había llegado a apaciguar nuestro país por los hechos sucedidos en el gobierno de José María Achá, ¿no? De José María Achá. Entonces, por eso va a crear su propia moneda. Va a firmar dos tratados interesantes. El primer tratado lo va a firmar en 1866 con el gobierno de Chile. En este tratado de 1866, conocido como Tratado de Medianería, Melgarejo le cede lo que es el del paralelo 24 al 25 a Chile y va a reconocer el territorio del 23 al 24 para Bolivia. Lo que se puede aplaudir del gesto de medianería es de que logra que los chilenos reconozcan que Bolivia tenía un acceso al mar, porque hasta entonces Chile negaba de que Bolivia hubiera tenido un acceso al mar y estaba en negociaciones, esos territorios. Bueno, eso en cuanto al tratado de medianería. Otro tratado que va a firmar va a ser el de 1867, que es el tratado que lo va a firmar con el Brasil, donde nace un mito, ¿no? Lo que están viendo en imágenes, que se dice que a Melgarejo le muestran un mapa y le dicen: ¿qué tal? Te cambiamos un caballo por donde se marque nuestro dedo, así. Otros que dicen que le habían dicho: por donde pise nuestro caballo, ese territorio no los vas a dar, y había pisado justamente esos territorios. Eso es completamente un mito. Lo que ocurre es, jóvenes, de que el territorio del norte del Acre y el Mato Grosso eran territorios que no había habitantes bolivianos. Es verdad, no porque no haya habitantes bolivianos vamos a ceder nuestro territorio, pero había asentamientos brasileros. Entonces, en eso, la gente del sector, o sea, Mato Grosso, norte del Acre, van a solicitar al gobierno boliviano ser trasladados al gobierno del Brasil. El Brasil y Bolivia se van a sentar en una mesa de diálogo que va a estar dirigida por Mariano Donato Muñoz, José Rosendo Gutiérrez y Isaac Tamayo en el caso de Bolivia, quienes van a aceptar estas condiciones, van a aceptarse de este territorio, porque pues claramente para zanjar los problemas que hubieran con el Brasil. Y entonces, ¿de dónde sale el caballo? Los ciudadanos del Mato Grosso, contentos por lo que Melgarejo les había dejado irse al Brasil, le van a obsequiar ese caballo. Miren, entre otras cosas curiosas que se pueden destacar del gobierno de Melgarejo es que no se llevó muy bien con los indígenas. ¿Por qué? Miren, les va a querer cobrar un impuesto por las tierras que ellos tenían y les va a exigir que lo paguen, pero como los indígenas no podían llegar a las ciudades y no sabían, muchos indígenas se enteraron que tenían que pagar este impuesto, entonces no van a pagarlo, y Melgarejo va a iniciar lo que se conoce como la era de los gamonales, ¿no? O sea, los personajes de las ciudades van a empezar a comprar grandes territorios en el campo, van a llegar a los lugares, si es nuestra tierra, y apoyados por el ejército, los van a expulsar a los campesinos. Entonces, para que los campesinos se queden en estas tierras, les dicen: trabajen para nosotros, y empiezan a trabajar como pongos, ¿no? Y bueno, desde ese momento hay un periodo donde los campesinos pierden sus territorios, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener de que Melgarejo va a tener una pareja romántica llamada Manuelita Sáenz. La historia cuenta, ¿no? Y esto es un poco curioso, que Manuelita Sáenz había venido a rogar por la vida de su hermano, ¿no? Le había venido a pedir a Melgarejo que por favor
no lo matara. Entonces Melgarejo se había enamorado a primera vista y dice, no lo voy a matar siempre y cuando tú te quedes a vivir conmigo. Y Juana Sánchez va a aceptar, ¿no? Va a decir, me voy a quedar a vivir contigo. Y igual sobre ella se armó mucha leyenda negra, uno porque era peruana y en ese tiempo no teníamos una excelente relación con los peruanos, por eso estábamos cerca de la invasión de los peruanos en lo que fue la batalla de Ingavi. Entonces se habló mucho, se decía que era una mujer fácil, que se metía con todos, que el mismo Melgarejo le hacía participar en orgías y cosas malas, ¿no? Y para limpiar un poquito su nombre, por ejemplo, en algunas crónicas que O'Connor escribe sobre Melgarejo, dice que Juana Sánchez va a hacer cesar, la Juanacha le era su apodo, va a hacer cesar las calles de Plaza Murillo porque Melgarejo estaba ebrio y con un rifle que le habían regalado los ingleses y quería hacer la prueba, entonces estaba esperando que algún ciudadano pase y matarlo para ver qué tan bueno o tan efectivo era. Melgarejo tenía también sus momentos de locura, ¿no? Otro episodio curioso de Melgarejo, así como este, es cuando está en una parada militar en los campos de Ingavi, justamente recordando esta batalla, y empieza a llover y entonces él va a decir su frase, ni Dios va a impedir que yo vea que ustedes desfilen para mí soldados, y va a ordenar fusilar a los soldados a las nubes, y estas se van a apartar, ¿no? Eso es algo por la pólvora especialmente y por la fuerza, tal vez un físico nos explicaría mejor, pero va a dejar de llover, entonces va a haber estos episodios, ¿no? No se puede decir que todo lo que hizo Melgarejo estaba mal, ¿no? Pero la mayor parte de su gobierno sí se equivocó en varias normas y demás, que luego van a tener consecuencias a lo largo de la historia de Bolivia. Si vale rescatar algo interesante, va a ser que Melgarejo va a querer apoyar al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Hay que recordar que la guerra de la Triple Alianza fue un episodio trágico en la historia paraguaya, donde se enfrenta a Brasil, a Uruguay y a Paraguay, llegando a perder y diezmar el 80% de sus varones hábiles. Luego tiene que recurrir a los jóvenes, tal vez jóvenes muy, muy grandes, ¿no? A los niños va a tener que llegar a recurrir, como la foto que están viendo a su lado, y muchos de ellos van a ser muertos en estas batallas, ¿no? Hay un episodio negro en la historia de que los paraguayos lo cuentan, dicen, ¿no? De que cuando los brasileños se dan cuenta que son niños, ni aún así se detienen. ¿Y por qué los envían a los niños? Porque López pensaba que los brasileños, al ver tantos hombres, iban a decir, mejor no atacamos, iban a disuadir su ataque. Pero cuando se dan de cuenta que son niños, van a continuar el ataque y van a matar a muchos de estos niños. Entonces, bueno, como algo, digamos, de bueno de Melgarejo es que le va a brindar un apoyo, a través de una carta le va a decir, le voy a enviar 12,000 hombres bolivianos para que combatan en contra de sus enemigos, pero no se va a llegar a concretar este envío, y la intención sí estuvo por parte de Melgarejo, existe la carta también. Sobre su muerte, ¿no? La muerte de Melgarejo igual es un episodio interesante. Ayer les contaba de que Belzu va a ser asesinado por Melgarejo el 23 de marzo de 1865. En este episodio se cuenta de que antes de esto, Belzu le había perdonado la vida, ¿no? Les había dicho que Melgarejo se había rebelado en contra de su gobierno, lo quería derrocar, y son las mujeres cochabambinas quienes ruegan para que no lo maten a Melgarejo. Muchas de ellas decían, él va a cambiar, va a ser muy valiente, va a funcionar para el país, etcétera. Y Belzu va a decir proféticamente, nos vamos a arrepentir un día, ustedes y yo. Y justamente Melgarejo lo mata. Las curiosidades de la vida. Aurelio, el hermano de Juana Sánchez, al quien Melgarejo le había perdonado la vida, va a ser el causante de su muerte. En 1871, jóvenes, el gobierno de Melgarejo, el sexenio, como se llama, el sexenio del tirano, si van a encontrar algún texto, se había desgastado mucho. Ahora sí estaba derrocado, y hasta Juana Sánchez se escapa al Perú. Melgarejo, cuando se entera de que ella estaba en el Perú, la va a buscar. Llega a la casa en Lima y ahí toca la puerta, como él se le caracterizaba ese carácter, como se dice, corajudo, valiente, sin miedo a nada, y buscaba a su mujer, y su hermano Aurelio Sánchez sale y le dice, aquí no está, tienen una discusión, y le da unos cuantos balazos, y Melgarejo se va a morir a un callejón de Lima, donde acaba falleciendo. Como un dato curioso, en el momento de fallecer, Melgarejo llevaba consigo la medalla presidencial, y de los restos, los peruanos no van a devolver el cadáver de Melgarejo, pero sí van a devolver la medalla presidencial que llevaba.
Este es el rostro de Melgarejo, ¿no? La población tarateña a la cabeza de la Iglesia Católica fue a recuperar el cuerpo de Melgarejo. Ustedes se preguntarán por qué, fue una pregunta igual que me hice en algún momento y lo que se investiga es de que Melgarejo, lo que logré entender es que Melgarejo fue un personaje muy católico, textualmente alguna vez mató para asistir a una procesión, a uno de sus estafetas que le había dicho, no salga mi Melgarejo, está borracho, lo acaba asesinando Melgarejo. Otros dicen que por celos, porque pensaban que estaba con Juana Sánchez, etcétera, pero iba a las procesiones, iba a misa, entregaba sus ofrendas y demás, entonces la gente empezó a creer de que él era milagroso. Y lo fueron a traer y hasta el día de hoy su cráneo, como ustedes están viendo, está expuesto en la iglesia de Tarata, ¿no? Y ahí vemos a Melgarejo. Ya saben que cuando ustedes tengan alguna duda, yo estoy dispuesto a responderles, ustedes me indican y aclaramos, o yo conocía esto, o yo conocía el otro, entonces ustedes me dicen y compartimos los datos. Número 16, Agustín Morales, ¿ya? Agustín Morales va a nacer en La Paz el 11 de marzo de 1808 y va a ser asesinado el 27 de noviembre de 1872 en la misma ciudad de La Paz. Va a ocupar el cargo desde el 15 de enero de 1871 hasta el 27 de noviembre de 1872. Como características personales, él va a ser el que va a encargarse de derrocar al gobierno de Melgarejo. Entonces va a tener esa característica. Durante su gobierno, lo que se destaca es que va a anular todas las leyes que Melgarejo había creado, incluyendo el peso Melgarejo, las leyes a los indígenas, que fue muy, muy difícil que las revirtiera, porque como se decía, ese fue un inicio de lo que se conoce como la era del Ponguiaje. Va a tener va a derogar eso, pero aquí nos hacen excepción, ¿no? Dice, exceptuando los tratados internacionales, porque los tratados internacionales no puede disolverlo unilateralmente un país, tienen que disolverlo dos, entonces vamos a tener esa característica. Durante su gobierno también habilitó los puertos de Tocopilla y Antofagasta. Y sobre su muerte, un episodio curioso es que está él en Palacio de Gobierno, de repente entra su sobrino, que era Federico Lafalle, lo acusa de violación y lo acribilla, ¿no? Lo acaba matando en pleno palacio y va a morir ejerciendo el poder Agustín Morales. El presidente número 17 es Tomás Frías Ametler, ¿no? Este presidente va a nacer el 21 de diciembre de 1804 en Potosí y va a acabar muriendo en Florencia, Italia, en 1804. Tuvo dos gestiones. La primera gestión fue del 28 de noviembre de 1872 al 9 de mayo de 1873. En el segundo periodo va a iniciar del 31 de enero de 1874 al 4 de mayo de 1876. Como característica personal, jóvenes y señoritas, lo apodaban como el Washington boliviano. Aquí vemos una imagen comparativa, ¿no? Ustedes pueden verla. Seguramente muchos deben decir, tal vez si alguien quiere responder, ¿se parece o no se parece al personaje? Perdón, ¿se parecen o no? Pueden decir sí, no, tal vez. Más o menos. La señorita Fabiola dice más o menos. Yo igual tenía ese interrogante, ¿no? Porque esta pregunta cuando la conocí ya estaba por primera vez dando clases y entonces dije, a ver, este apodo interesante es una pregunta de examen pasado, entonces buscaré. Hice las comparativas y no se parecía físicamente, hasta la nariz es diferente, o sea, tal vez por el color de piel, algo, porque ni barba tiene Washington. Entonces, ¿cuál es su comparativa y por qué le llamaban el Washington boliviano? Porque su gobierno fue uno de los gobiernos jóvenes más honestos, más pulcros y mejor organizados que tuvo nuestro país. Fue muy similar al gobierno de Washington, se decía, y por eso lo apodaron el Washington boliviano. ¿Ya?
Sin ninguna duda, esta es una característica principal. Igual fue pregunta de examen, igual que la anterior, donde preguntaban en qué gobierno se quemó Palacio de... perdón, en qué gobierno se bautizó a Palacio de Gobierno como Palacio Quemado. Esto va a ocurrir el 20 de marzo de 1875, donde un grupo compuesto por Quitín Quevedo y Casimiro Corral incendian aprovechando que el ministro de Guerra, Hilarión Daza, no se encontraba ahí, ¿no? Entonces van a incendiarlo. El 20 de marzo de 1875 se va a incendiar el Palacio de Gobierno y a partir de este momento se va a llamar también como Palacio Quemado. Como dato curioso, se dice de que a partir de este momento el palacio se vuelve maldito, porque dice que todos los que entran a este lugar se enloquecen con el poder y etcétera, ¿no? O sea, que hacen cosas malas. Bueno, eso es una creencia que ahora que estamos aprovechando las fiestas julianas, es muy curioso visitar este palacio, ¿no? Muy bien, como otra característica de su presidencia es que va a fundar la Escuela Militar de Precisión. Es la escuela militar para enseñar el manejo de armas de precisión. O sea, era una escuela para mejorar el manejo de armas, ¿no? Como complementario, porque estás relacionado con los militares, él fue el primer presidente que instruyó que a los conscriptos militares, o sea, a los que estaban en el servicio militar, debería de enseñárseles también a leer y escribir. Entonces, fundó escuelas primarias en los cuarteles para que los soldados aprendieran esta instrucción, ¿no? Siguiente presidente es Adolfo Vallivian Coll, ¿ya? Adolfo Vallivian Coll. Este presidente va a nacer el 15 de noviembre de 1831 en la ciudad de La Paz y va a fallecer el 14 de febrero de 1874 en Chuquisaca. Va a gobernar el país del 9 de mayo de 1873 al 31 de enero de 1874. Miren, como principal característica de su gobierno, jóvenes, es de que fue un visionario de lo que iba a ser el conflicto de la Guerra del Pacífico. Él va a realizar un viaje a Europa, ¿no? Y en ese viaje le van a informar de que los chilenos estaban comprando barcos de guerras, armamento y demás, y era muy raro para ese tiempo. Hoy ya sabemos que Chile tiene una gran economía y demás, pero durante el siglo XIX, vale decir, entre los años 1800, su economía no era muy buena. O sea, a veces se dice que tenían al día, o sea, vivían del día, vivían de recursos que venían de las guaneras y salitreras peruanas y guaneras y salitreras bolivianas. Entonces, cuando el Perú en 1860 o en la década de los 60 nacionaliza sus recursos, se queda pues sin ese ingreso también. Y era sorprendente cómo estaban gastando en armas y barcos. Y entonces ahí empieza la sospecha, ¿no? Por eso, decir que Chile nos atacó de la noche a la mañana es algo metido en nuestras cabezas, porque en realidad Chile se preparó durante varios años y este presidente preveyó de eso. Cuando vuelve acá a Bolivia, llega y le dice al Congreso, compremos barcos de guerra, armemos al ejército boliviano. Y el Congreso boliviano no lo ve así porque ellos querían, pero sin embargo, según ellos, por falta de recursos económicos, van a negarse a tal efecto. Entonces, bueno, entonces vamos a ver que lo que él va a lograr, digamos, ¿dónde está? No tengo aquí nada de poesía, según la Guerra del Pacífico, vamos a ver, va a lograr que durante su gobierno se firme el pacto de alianza defensiva entre Perú y Bolivia, ¿no? Pacto secreto, dicen, ¿no? Entre Perú y Bolivia, pero no, los pactos, como son internacionales, todo el mundo se llega a enterar de lo que está pasando. Entonces, va a lograr eso, firmar esa alianza defensiva. Y lastimosamente, por una enfermedad, va a acabar muriendo el presidente Adolfo Vallivian. Como última característica personal, tal vez ya se han dado cuenta, es el hijo de José Vallivian, ¿no? Entonces por eso se llama Adolfo Vallivian. Presidente Hilarión Daza, ¿no? Hilarión Daza va a nacer el 14 de enero de 1840 y va a ser asesinado en Uyuni, en Potosí, el 27 de febrero de 1894. Va a ser presidente de nuestro país entre el 4 de mayo de 1876 y el 28 de diciembre de 1879.
Miren, como principal característica de él es la creación del impuesto de 10 centavos a los 100 kilos de guano y salitre exportados. O sea, ese impuesto se va a crear el 14 de febrero de 1878. Como consecuencia de este impuesto, en su gobierno mismo, el 14 de febrero de 1879, se va a iniciar la Guerra del Pacífico. Entonces, uno de los principales hechos es que su gobierno inicia, primero pone el impuesto de 10 centavos el 14 de febrero de 1878, un año después, cuando da la orden de embargar a las empresas chilenas, ¿no? El 14 de febrero de 1879, en su mismo gobierno va a iniciar la Guerra del Pacífico. En esta misma guerra va a darse un episodio que le va a costar el cargo, que es la retirada de Camarones en noviembre de 1879, luego de estar avanzando por Arica y tener que ir a apoyar a los peruanos. En medio camino le va a llegar un telegrama del presidente Prado, presidente peruano, y le va a decir que ya no es necesario que venga. Lo particular de esto es que podía haber continuado a ir a apoyar a los peruanos y ayudar en el conflicto, pero lo que va a decidir Hilarión Daza va a ser retirarse. Entonces, por eso se llama la contramarcha de Camarones o la retirada de Camarones. A la llegada de esto van a empezar a acusar de traidor y los peruanos también muchos se agarran de esta retirada para decir que Bolivia los había abandonado y traicionado, ¿no? Con particular. Vamos a revisar ya en las siguientes clases la Guerra del Pacífico y vamos a echar un poquito más de esto, ¿ya? Una cosa que se me olvidaba, ¿no? Sobre su muerte, jóvenes, dice Hilarión Daza que él tenía las pruebas contundentes de que entre los mismos bolivianos nos habíamos traicionado durante la Guerra del Pacífico, que había bolivianos, no mencionan nombres, pero que habían ayudado a los chilenos para que nos quitaran su territorio. Va a volver de su exilio y le van a dar una guardia militar personal para que lo cuiden. Llega a Uyuni el 27 de febrero de 1864, de 1894, y lo están trasladando, y él está llevando, dice, algunas cajas con algunos documentos. Entonces, en ese momento, alguien grita traidor, y le meten un balazo y lo acaban matando, y las cajas y sus pertenencias se pierden, y las pruebas que supuestamente tenía sobre las traiciones de los bolivianos nunca más se vuelven a ver y desaparecen con él. Luego tenemos al presidente Narciso Campero. Luego de la acusación que se había hecho a Daza de ser un traidor, y de haber ido en contra del gobierno, el encargado de formar el Ejército del Sur, Narciso Campero, estaba formando un ejército para formar una protección por si Chile quería invadir los departamentos de Chuquisaca y Potosí, junto a su primo Gregorio Pacheco Leyes, deciden de que no estaba bien de que Hilarión Daza continúe en el poder. Así que en ese momento deciden darle golpe de Estado. Narciso Campero va a nacer el 29 de octubre de 1813 en Tojo, Tarija, y va a fallecer en Sucre el 11 de agosto de 1800. Aquí tiene otra fecha, ¿no? Pero es el 11 de agosto de 1896 cuando llega a fallecer. Va a gobernar nuestro país desde el 19 de enero de 1880 y hasta el 4 de septiembre de 1884. Durante su gobierno, primero una característica personal, él es el primer presidente nacido en Tarija, ¿ya? Entonces él va a ser el primer presidente que va a nacer en este departamento. Durante su gobierno se hicieron cosas muy interesantes. La más llamativa es de que se va a firmar el pacto de tregua con el que Bolivia, el pacto de tregua se va a firmar el 4 de abril de 1884, en el cual Bolivia cedía la administración del territorio del litoral boliviano a Chile. Sin embargo, no le cedía el territorio, solo la administración. Entonces, en su presidencia se va a firmar el tratado de tregua. Durante su gobierno también se va a crear la Universidad Santo Tomás de Aquino, que luego va a pasar a llamarse Gabriel Zené Moreno, ¿no? Que es la Universidad de Santa Cruz. Eso va a ocurrir el 11 de enero de 1880.
Una característica personal de él y de su gobierno va a ser de que el 26 de mayo de 1880 va a ser el encargado de dirigir la batalla del Alto de la Alianza, batalla que va a acabar mal para los bolivianos y peruanos porque van a ser derrotados, pero él va a ser el que la va a acabar dirigiendo esta batalla. Entonces, en otras palabras, jóvenes, aquí hay que notar una cosa. En la Guerra del Pacífico habíamos tenido dos presidentes, ¿no? Hilarión Daza por un lado y por otro lado vamos a tener a Narciso Campero. Este último presidente más, por favor, y ya van a poder retirarse. Nuevamente me disculpo por el atraso, ¿no? Contratiempos. Muy bien, Gregorio Pacheco Leyes, ¿no? Van a ser el 4 de julio de 1823 en el departamento de Potosí y va a fallecer el 20 de agosto de 1899 en la misma fecha. Va a gobernar Bolivia desde el 4 de septiembre de 1884 y hasta el 15 de agosto de 1888. Durante su gobierno se destacan muchos hechos importantes. Por ejemplo, en su gobierno se va a construir el primer manicomio de Bolivia, ¿ya? De este manicomio lo hizo construir para su mujer porque él decía que ella tenía algunos problemas mentales, entonces lo mandó a construir en la ciudad de Sucre. Durante su gobierno también va a llegar la luz eléctrica, entonces le va a llegar la electricidad a nuestro país y la luz con él y lógicamente también con la electricidad va a llegar el primer telégrafo a nuestro país. Entonces, durante su gobierno también va a llegar el telégrafo a nuestro país. ¿Qué más? Miren, una particularidad de su persona fue que de su propio dinero acabó pagando una deuda que Bolivia había contraído con el Perú. Otro de sus gastos importantes de gobierno va a ser de que va a construir el primer puerto en el río Paraguay, que es conocido como Puerto Pacheco, ¿no? Y que es una de las avanzadas, de las avanzadas más lejanas que tuvo nuestro país en el Chaco Boreal. Muy bien, jóvenes, me disculpo nuevamente por lo ocurrido. Mañana yo voy a estar más temprano.